Entonces, bueno, en estos próximos 20-25 minutos vamos a intentar analizar un poco qué queremos decir o qué significa todo esto que hablamos de Mobile First y qué implicaciones trae. Obviamente cuando alguien sube aquí y os empieza a hablar de Mobile First, o cuando empezáis a escuchar o a leer en internet todo tipo de artículos sobre cómo están cambiando las cosas y cómo tenemos que enfocar, cambiar nuestra manera de trabajar, es normal que lo primero que nos preguntemos sea: ¿es realmente importante? ¿Realmente va a merecer la pena? ¿Es algo que tengamos que hacer o es simplemente una nueva tendencia o algo que alguien ha pensado que puede ser útil o que le sirve para vender artículos? Supongo que a estas alturas más o menos todos estamos de acuerdo en que sí que lo es importante y cada día más. Y el hecho de que todavía hoy, de hecho 4 años después de que empezara a sonar estos términos y a hablarse de estas nuevas metodologías, que estemos aquí hablando de ello, demuestra que sigue siendo actual, es vigente y además es cada vez mucho más importante de lo que creemos. Y para no quedarnos un poco con las impresiones, que a veces, bueno, estamos en track técnico, sé que somos todos mucho de datos, de ver las cosas con números. Para que os hagáis una idea, para final de 2014 se espera que se vendan, no sé si se ve bien, pues se espera que se vendan unos 250 millones de tablets en todo el mundo y aproximadamente unos 275 millones de PCs. No sé si queréis imaginaros o intentar adivinar cuántos móviles se van a vender en 2014. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, imagino que no os imagináis que van a ser 1.800 millones. En todo el mundo, en el año 2014, se van a vender casi 2.000 millones de móviles. Lo cual, si analizamos, quiere decir que en los 3 primeros meses solo de 2014 se van a haber vendido o se han vendido ya muchos más móviles que PCs en todo el año. Con lo cual creo que esto ayuda bastante a poner en perspectiva el tamaño y la importancia que tiene este nuevo mercado para nosotros, que supongo que muchos lo sabréis. Además, tenemos diferentes datos, que todo eso está cambiando la manera en que los usuarios interactúan, en que los usuarios viven en su día a día. Muy al hilo de lo que habló Jorge ayer, comentó en la keynote sobre continuidad. Un estudio de Google demuestra que hay un 90% de usuarios móviles que utilizan diferentes dispositivos para completar la misma tarea de manera más o menos secuencial en un periodo corto de tiempo. Esto quiere decir que estoy en casa, veo la televisión, veo un anuncio, cojo mi tablet, consulto la página web, me guardo algunos bookmarks, unos marcadores, luego voy a ir a mi ordenador y voy a terminar una compra, todo en el entorno de una misma experiencia web, pero accediendo desde diferentes dispositivos. Aquí en España ya, para estar más cerca de casa, en los últimos 7 días, más de un 70% de las personas, de usuarios de móviles, afirman haberlo usado de manera regular. Es decir, ya no salimos de casa sin nuestro móvil. Creo que esto todos podemos sentirnos un poco identificados en cómo salimos hoy en día de casa. Miramos llaves, cartera y móvil. Creo que nadie ya hoy en día olvida su móvil, o imaginaros cómo sería vuestro día si os olvidáis el móvil, ¿no? Esa angustia de no saber si te han llegado mensajes, mails, qué haces, qué está pasando, ¿verdad? Espero que nadie tengáis que sufrir eso durante un día entero. Además, algo muy importante que cambia la manera en cómo debemos enfocar nuestra estrategia es que casi la mitad de las personas afirman que han cambiado a una web de un producto de la competencia, de una compañía de la competencia, simplemente a raíz de una mala experiencia web en el móvil. Y además, más de un 60% de las personas dicen que una buena experiencia o una experiencia agradable en el móvil simplemente se refleja de manera general buena en toda la compañía. Es decir, no nos centramos solo no es solo un problema de esa impresión o de esa interacción, sino que va mucho más allá, y una buena presencia en móvil lo que hace es ayudar a la marca, a la imagen general de nuestra compañía. Algo muy importante que a veces pasa desapercibido, pero es una tendencia cada vez más creciente, es que hay cada vez más usuarios lo que se llama mobile only. En Estados Unidos, para 2014, ya alcanza el 25% de los usuarios. Esto no quiere decir que solo tengan móvil, quiere decir que 1 de cada 4 usuarios solo van a interactuar con nosotros a través del móvil. Es decir, puede que tengan ordenador, puede que lo utilicen para muchísimas cosas, pero en su día a día, en su uso personal, van a interactuar con el móvil. Entonces, el móvil va a ser nuestro único puerta de acceso, nuestra única manera de
interactuar y dar visibilidad y hablar con esos usuarios. Esto es incluso más importante si tenemos en cuenta que se estima que para el 2015 este número subirá al 50%. Es decir, va a haber una gran cantidad de usuarios que no va a tener otra manera o que no va a querer comunicarse con nosotros de otra manera que no sea a través del móvil. Por lo que es muy importante que les demos no solo acceso, no solo que les permitamos hacerlo, sino que además sea la experiencia más satisfactoria posible para ellos. Luego, eso también es de España y es un dato que un poco a mí resulta curioso, es que más de un 30% preferiría renunciar a la televisión, es decir, no tener televisión antes que no tener móvil. Bueno, realmente supongo que sabiendo cómo es la televisión en España, a veces ese número podría incluso ser más alto. Y por último, el más importante, casi un 75% de los americanos van al baño con el móvil. No iba a preguntar que levantáis la mano, pero creo que todos sabemos quiénes somos. Perdón. Entonces, bueno, sabemos que es importante, estamos todos de acuerdo. Creo que nadie pone en duda, estoy seguro que en vuestros proyectos siempre lo tenéis en cuenta, lo intentáis desarrollar, os lo piden los clientes, os lo piden los jefes, os piden las especificaciones. Y ahora decimos, bien, Mobile First está aquí para ayudarnos, para intentar un poco resolver cómo afrontar esos problemas, pero ¿qué es Mobile First? ¿Es solo de qué se trata? ¿En qué se refleja en nuestro día a día? Bueno, os puedo decir qué no es. Mobile First no es un término de marketing, no es simplemente una palabra, no es algo que le decimos a nuestro jefe o que le decimos a nuestro cliente o que ponemos en nuestro folleto para vender o para ganar más dinero o tener mayor visibilidad. No nos referimos a eso, a Mobile First como eso. Tampoco que nos referimos a Mobile First como trasladar las aplicaciones móviles, trasladar un diseño móvil tal cual a una pantalla. Es decir, Mobile First debe ir va un paso más allá, de simplemente diseñar una pantalla o diseñar una web, un sitio y que se vea igual en todas partes, es un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que realmente significa para nosotros Mobile First? En realidad es una estrategia, lo que nosotros entendemos Mobile First es una estrategia que nos permite construir tanto sitios como aplicaciones web independientemente del dispositivo, es decir, en realidad es una manera de afrontar los proyectos. Para esto utilizaremos ciertas tecnologías o ciertas como Responsive Design, que muchos conoceréis, y Progressive Enhancement, para poder, como ya hemos dicho, no quedarnos solo en los dispositivos móviles, sino atacar y estar presentes en el resto de dispositivos. De alguna manera, y en resumen, Mobile First es una manera de asegurarnos de que resolvemos los mayores problemas de entrada. Es decir, atacamos el entorno más complicado, el que nos presenta más problemas, con la mente más abierta y más dispuesta, para luego poco a poco ir, digamos, a entornos más relajados o más ligeros. Pero es difícil, ¿verdad? No sé si alguno lo habéis intentado hacer antes, no sé, seguro que os habéis enfrentado a ello. Es muy difícil. Es muy difícil porque requiere un cambio de mentalidad, requiere enfocar los proyectos de otra manera, empezar a pensar con una serie de limitaciones mucho mayor de la que teníamos anteriormente. Y ahí es donde Mobile First, o un poco todas estas prácticas que vamos a estar contando, intenta un poco hacer hincapié en hacer esta transición o hacer estos procesos un poco más sencillos. Mobile First, tal como fue definido en su día, se basaba en 3 pilares básicos que representan 3 de los desafíos principales de Mobile First, como son, primero es el crecimiento, hemos visto números, sabemos que Mobile First, que el mercado móvil es enorme y además está creciendo a una velocidad increíble. Teníamos muchísimos más datos sobre suscripciones de tarifas de datos, tanto en el mundo desarrollado como en países en desarrollo. Realmente es increíble la velocidad a la que va, la cantidad de usuarios, de dispositivos que cada día aparecen nuevos y con los que tenemos que lidiar. Esto, por supuesto, así a primera vista, presenta, bueno, es un poco alarmante, ¿verdad? Como que se me vienen muchas cosas encima. En realidad, lo que tenemos es que cambiar un poco nuestra manera de enfocarlo y verlo como realmente es una oportunidad. Es una oportunidad para llegar cada día a más personas, a más gente, a diferentes localizaciones, otros países. Entonces, tenemos que no ver toda esta cantidad de usuarios como un gran problema, sino como una nueva posibilidad de expandir nuestro mercado y de hacer llegar nuestro contenido a más gente.
Además, con todos estos nuevos dispositivos, nuevos hardwares y demás, todo lo que trae consigo es un nuevo set de limitaciones, restricciones a la hora de desarrollar, de cómo se va a mostrar nuestro contenido, como puede ser pues, el tamaño de la pantalla, puede ser, por ejemplo, la duración de la batería, tenemos que empezar a tener en cuenta, puede ser la velocidad de la conexión. Hemos visto antes el vídeo de Seno con Sena.js. No sé si alguno tenéis alguna tarifa de datos, vamos a decir, no especialmente buena. A lo mejor alguna vez os ha pasado, como a mí, que el día 20 os habéis quedado sin datos de alta velocidad y empezáis a navegar a baja velocidad, por decir algo, porque es realmente imposible. Entonces, si no lo habéis hecho, os recomiendo por favor que sufráis eso, aunque sea por un día, para ver cómo realmente es importante todo ese trabajo de optimizar recursos, optimizar carga, para que aun a bajas velocidades, aun con difíciles accesos, seamos capaces de poder realizar las tareas que necesitamos. Todo esto se traduce en tenemos que utilizar estos problemas, estas nuevas limitaciones, para concentrarnos lo más posible e intentar enfocar toda la atención a lo que realmente es importante, a lo que realmente el usuario quiere, para no servirle cosas que no necesitan y quitar todo lo superficial y aprovechar eso para dar una experiencia más satisfactoria. Y por último, el tercer pilar, el tercer desafío que presenta el nuevo mercado, las nuevas tecnologías móviles, es la gran capacidad de el gran número de nuevas capacidades que tenemos día a día. Tenemos acelerómetros, tenemos sensores ambiente, como hemos visto antes, tenemos giroscopios, captura de imagen, de audio, de vídeo, tenemos sensores cercanos con los que podemos interactuar con dispositivos que están cerca de nosotros. Entonces, todo eso, por supuesto, abre un abanico enorme de posibilidades que debemos, no solo que podemos, sino que debemos transformar en innovación. Debemos aprovechar todas esas nuevas posibilidades que nos brindan estos dispositivos para poder hacer llegar nuestro contenido de nuevas maneras, cada vez mejores. Al final, todo es un poco de teoría, al final todo esto se traduce en algunas pautas, no son reglas, no son normas, son simplemente pautas que podemos seguir o que quizá ayudan a la hora de enfocar cómo transformamos nuestros negocios o cómo transformamos nuestros proyectos, tanto los actuales como cómo enfocamos los siguientes. Un poco en la línea del diseño, uno de los primeros es no empezar de cero. Esto puede sonar un poco contraproducente, un poco contradictorio. Hay que dejar claro que no empezar de cero no quiere decir tengo mi site, tengo mi página hecha, y ya está funcionando, la cojo y la arrastro y la hago pequeñita y la dejo en un móvil. No es eso. No empezar de cero quiere decir no tengo una página, la tiro, empiezo, hago otra. La gente lleva mucho tiempo lleváis mucho tiempo con vuestros proyectos, tenemos muchos datos detrás de ellos, sabemos cómo funcionan. Entonces el objetivo es sentarnos delante de lo que ya tenemos, analizarlo bien, ver qué es lo importante, qué es lo necesario, y entonces a partir de ahí construir las nuevas experiencias. Además, diseñar para el móvil, tener el móvil en mente como primera opción, no como última. Aquí entra un poco en conflicto las dos aproximaciones que tradicionalmente se tienen, que son la de Graceful Degradation, donde empezamos con un set muy grande de funcionalidad que asumimos como la básica, la que todo el mundo tiene, y vamos quitando partes a medida que es necesario, hasta que nos queda, lo que nos queda. El problema a veces es que a base de quitar puede llegar un momento en que o bien no tengamos nada más que quitar y aún así no seamos capaces de ofrecer la experiencia que queremos, o bien que hayamos terminado con una experiencia que no se parece en nada a la que originalmente deseábamos proveer a nuestros usuarios. Es por eso por lo que Progressive Enhancement, que es la aproximación que debemos tomar en este caso, nos resuelve ese problema convirtiendo la interacción más básica en interacción por defecto. Es decir, sabemos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que el usuario quiere hacer, y eso es lo que se convierte en nuestra interacción básica. Una vez tenemos esa interacción resuelta, podemos construir a partir de ahí nuevas interacciones, nuevos modelos o nuevas funcionalidades, pero siempre conservando la esencia de lo que realmente buscábamos en un inicio. Todo esto al final un poco se focaliza en centrarse en el contenido. Todo este simposio creo que es una línea un poco que se ha ido siguiendo. El contenido es la clave, al fin y al cabo. Brian puso ayer el ejemplo del chico de las piscinas, donde la gente entraba a su web pero no encontraba nada, no encontraba lo que realmente quería. Entonces, al final, lo importante es que podamos
proveer al usuario con ese contenido. Toda la navegación, los diseños, las animaciones, una introducción en Flash, lo que sea, al final todo no es tan importante como que el usuario llegue y pueda encontrar lo que realmente estaba buscando. Así que es muy importante que seamos capaces de quitar toda esa capa de elementos superficiales que tenemos por encima y que a veces a todos nos gustan hacer y resultan muy curiosos, pero que en última instancia no están ofreciendo al usuario lo que realmente necesita. Y por último, muy importante en el lado de diseño, es realimentar todos estos cambios al escritorio, al resto de dispositivos. Hemos dicho antes, mobile first no es mobile only, no es hago algo en móvil y eso me sirve para todos, sino que la idea un poco es que todo lo que aprendemos, todo lo que sacamos de esta experiencia, de esta, digamos, camino interior para ver qué es realmente importante, debemos extenderlo un poco al resto de proyectos, al resto de dispositivos. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de New York Times, cómo ha cambiado su portada a lo largo del tiempo. En realidad igual no se aprecia, pero si vais a la web lo podéis ver y está allí todo. Como poco a poco lo que han ido ha sido centrándose en el contenido, en que los artículos sean más visibles, sean más fáciles de leer y dejar todo el resto de navegación, todo el resto de elementos un poco de lado. Por supuesto, también influye esto en el desarrollo, no es solo un tema de diseño. Así muy importante y brevemente, mucho cuidado a la hora de usar el tamaño de la pantalla, por ejemplo, para decidir si el dispositivo en el que está el usuario tiene teclado o tiene capacidades táctiles, porque puede pasarnos que dispositivos con pantalla pequeña no tengan capacidades táctiles y viceversa, que un dispositivo con una pantalla grande puede ser usado de manera táctil también. Entonces, mucho cuidado al permitir que digamos, ciertas consideraciones dirijan o condicionen qué experiencia estamos dando al usuario. Y en ese mismo sentido, lo mismo para esconder, por ejemplo, funcionalidad más o menos clave detrás de atajos de teclado o de gestos, porque puede hacer que sea inaccesible en otros dispositivos. Por supuesto, el cambio más grande de mentalidad en CSS es dejar de pensar en grandes pantallas, empezar a pensar en anchos pequeños, es decir, en cuál va a ser el entorno más limitado, el más restrictivo en el que se va a ver mi contenido. O nos podemos encontrar en una situación como esta. Entonces, tenemos que adoptar el espacio más pequeño como el básico, el que es el nuestro por defecto. La pantalla más pequeña que podamos imaginar, donde se va a ver nuestro contenido, esa es la que tiene que ser nuestra base. Tenemos que asegurarnos que resolvemos todos nuestros problemas ahí, en primer lugar. A partir de ahí, con CSS, por ejemplo, podemos partir con media queries, ir ampliando poco a poco conforme vamos creciendo en tamaño de pantalla para ir, digamos, un poco dándonos espacio. Y ya un poco así por último, tenemos en temas de JavaScript. JavaScript es hoy en día, digamos, la herramienta más potente que tenemos para detectar funcionalidades y capacidades, un poco en contra de lo que habíamos visto de la pantalla. Usarla para detectar qué podemos ofrecer al usuario, cómo podemos mejorar esa experiencia y también para gestionar un poco la carga del contenido, de los diferentes elementos de la página. No carguemos todo si es posible, utilicemos, bien como enseñó Ilian el otro día, bien con Sena para SPAs o como sea, para intentar mostrar primero siempre el contenido y a partir de ahí luego podemos ir poco a poco, de manera dinámica, en segundo plano, ir cargando el resto de elementos que quizá, incluso en una pantalla pequeña, nunca lleguen a verse. A lo mejor alguien nunca va a llegar, digamos, a la sección de comentarios de una entrada porque está leyendo el contenido, o si llega va a ser después de un buen rato. Entonces podemos aprovechar eso para servir muy rápido un contenido, que es lo que el usuario quiere, y a partir de ahí, poco a poco, incluso sin que él se dé cuenta, tenerle preparado el resto para más adelante. Bien, y todo esto, bueno, supongo que incluso muchos lo sabríais, otros estaréis más o menos de acuerdo, creéis que es más o menos útil. Al final os podéis estar preguntando qué pasa con Liferay, qué estáis haciendo vosotros. O sea, me subo yo aquí, doy una charla y ya nos hemos olvidado. Espero que, obviamente, penséis que no es así. De hecho, estamos trabajando. Si habéis visto el sitio de liferay.com, ya hace algunos meses que se lanzó el rediseño de la web, donde podéis un poco ver todas estas tendencias, todas estas ideas que hemos ido apuntando, como un primer diseño a un tamaño muy pequeño, donde lo importante es, en este caso, 2 llamadas de acción a lo que el usuario generalmente se ha analizado que quiere al entrar al landing page de Liferay, que es o bien descargar Liferay directamente o bien a saber un poco más. Y eso es todo lo que hay, eso es todo lo que el usuario ve de buenas a primeras. Todo el tema de navegación, el resto de opciones, fotos, queda un poco supeditado a
a ese par de acciones básicas. Y ver cómo luego eso se ha llevado un poco, se ha aportado al escritorio y no se ha quedado simplemente en el móvil, pero tampoco se ha hecho simplemente un traspaso, sino que se ha intentado aprovechar esas nuevas capacidades para pues, mostrar a lo mejor más navegación, mostrar más elementos, todo un poco en función de lo que tenemos disponible. Un poco, no sé si como primicia, si ya lo habéis visto, estas son pantallas del diseño de Liferay 7, no es Liferay 7, pero es el trabajo real que el equipo de diseño está haciendo para, en este caso, rediseñar la experiencia de blogs para la nueva versión de Liferay. No es que sea final, pero tampoco es un Photoshop que hemos puesto aquí para enseñarlo hoy, es el trabajo real que se está haciendo del equipo de diseño. Como veis, así es como debería verse blogs, o como estamos empezando a imaginar blogs desde Liferay, como un sitio donde realmente tienes acceso a un contenido, lo puedes disfrutar desde móvil muy rápidamente, tienes acceso a las herramientas que necesitas, a las opciones, no están escondidas dentro de un menú que es difícil de pinchar. Así creemos que se puede editar una entrada de blog, o queremos que se pueda editar una entrada de blog. Realmente, ¿qué es lo que se ha hecho un trabajo muy importante y se está haciendo en pensar qué es lo que realmente nos importa al escribir una entrada de blog, qué es lo que realmente necesitamos y cómo podemos mostrar o encajar toda esa información en una pantalla tan pequeña como la de, por ejemplo, un iPhone. Y como lo que hemos dicho, no nos quedamos en móvil, no es mobile, queremos ir un poco más allá. Y esa vista luego se traduce no solo en la misma vista en dispositivos con pantalla más grande, sino que intentamos añadir ciertas capacidades que igual quedan un poco escondidas en móvil, porque consideramos que no son las básicas que todo el mundo necesita. Además, se está trabajando un poco en la línea de widgets, de componentes digamos, que se pueden incorporar a diferentes partes de la página, también en el contexto de blogs, pero como veis, no se están pensando en un contexto, en un portlet, por así decirlo, que tenemos la pantalla completa a 100% o en media columna, sino se está trabajando desde el principio en columnas muy pequeñas, con muchas restricciones, para a partir de ahí poder incorporarlos poco a poco a los diseños más generales. Y bueno, creo que un poco todo en esa línea, vamos a dejar un poco con una cita que todos conoceréis, pero que creemos que engloba bastante bien toda esta nueva manera de pensar y toda esta nueva manera de enfocar estos desarrollos. As an empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. In water, my friend. I see, I get the idea. I get the... Y ya está, muchas gracias.